Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Yo soy Naek y hoy vamos a estar hablando acerca de los voluntariados con las Naciones Unidas. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Y bienvenidos al video de hoy. Estoy muy alegre porque en Instagram y en TikTok me han preguntado acerca de más oportunidades de voluntariados. Si ustedes quieren aplicar a becas, saben de que los voluntariados no solo son una manera para hacer parte del impacto positivo en sus países o en el extranjero, pero también a lo que les va a ayudar con su CV al momento de aplicar. Hoy estoy empezando lo que son las series de entrevistas con personas de esta comunidad que han sido receptoras de diferentes oportunidades para que nos hablen acerca de sus experiencias, para que nos den sus recomendaciones y todo eso. Entonces hoy estoy muy alegre de entrevistar a Helen Hernández, que fue voluntaria con las Naciones Unidas. Si ustedes no conocen de estos voluntariados, las Naciones Unidas tienen dos modalidades. Una es de manera virtual, otra es de manera presencial. Pero para ambas son oportunidades que ustedes pueden hacer con su propio país o que pueden hacer con países extranjeros. Algo especial que sí tienen los voluntariados presenciales es que aunque no te dan un salario, sí te dan lo que es una living allowance, que es muy generosa. Así que nada, finalmente solo les digo de que están las listas de reproducción de becas de pregrado y de posgrado para que se den gusto, y para los que quieren saber más acerca de mis asesorías uno a uno, está todo en mi sitio web. Aquí les dejo con la entrevista y las veo luego. Bueno, buenas tardes, Helen. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este tiempo que vamos a estar hablando más acerca de los voluntariados. Muchas de las personas de esta audiencia son los que están interesados en estudiar en el extranjero, pero también quieren oportunidades para tener un impacto positivo en la comunidad. Así que me parece una buena oportunidad de invitarte aquí. Así que gracias por estar con nosotros y no sé si te quieres presentar con nuestra comunidad. Hola Naek, realmente es un gusto estar aquí contigo para hablar de este tema tan bonito como es el voluntariado y de todas las opciones que hay. Y bueno, específicamente en mi caso, que fui voluntaria con el sistema de las Naciones Unidas. Eh, Realmente desde que estaba en la universidad me gustó involucrarme en voluntariados con mi carrera y posteriormente, buscando en internet, di con estos programas y ha sido una excelente experiencia de crecimiento personal y profesional. Entonces, espero pues poderte contar un poco de toda la experiencia que tuve sirviendo como voluntaria. Sí, muchas gracias. Yo creo que muchas personas tal vez escuchan la oportunidad con las Naciones Unidas de voluntariarse y tal vez piensan que es una oportunidad que está muy lejos de su alcance o que tal vez solo es para cierto tipo de personas. Entonces, con esto que mencionas de que siempre te interesó el ser parte, el ser voluntaria, ¿esta es tu primera experiencia como voluntaria o ya habías tenido una experiencia anterior de empezar con las Naciones Unidas? Esta fue mi primera experiencia siendo voluntaria con el sistema de las Naciones Unidas. Yo lo había intentado primero aplicando a voluntariados online y había ido a ronda de entrevistas, pero no se había podido concretar la oportunidad. Hasta que en la red profesional de LinkedIn encontré este anuncio para servir como auxiliar administrativo con uno de los proyectos del PNUD. Apliqué y fue con esta oportunidad que yo serví como voluntaria. Sí, bueno, es bueno que lo mencionas porque a veces las personas se pueden desanimar si al primer intento de aplicar tal vez no lo logran. Pero bueno, creo que tú, siendo parte ya de Voluntarias con las Naciones Unidas, puedes saber de que sí recibe un montón de candidatos, siempre bastantes plazas habilitadas, pero por lo mismo como que tienen que tener conciencia de que van a haber bastantes personas buscando los mismos puestos. No sé si tú, en tu experiencia de haber aplicado ambas veces, ¿qué se te viene en la mente que le puedes recomendar a alguien que ahorita está viendo este video y dice, sí, yo me quiero animar a poder postular? Bueno, una de las recomendaciones que le podría dar a las personas es que lean, investiguen, sobre todo eh, en los títulos de las vacantes está la descripción del proyecto, los objetivos que quieren lograr. El sistema de las Naciones Unidas se rige por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ustedes pueden ir buscando y aprendiendo más de estos objetivos y ver cuál se adhiere mejor con su experiencia laboral. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de voluntariado en línea del Sistema de Naciones Unidas, está dividido de esa manera, por objetivos de desarrollo sostenible o por área de marketing, IT, salud. Entonces, hay una amplia, eh, hay amplias opciones
y creo que lo más importante es leer e informarse. Sí, qué bueno que los mencionas. Entonces, tal vez pueden ser personas que no están estudiando lo mismo o tal vez no tienen experiencia laboral similar. Pero como tú mencionas, hay diferentes tipos de vacantes, ¿verdad? Puede ser personas que están muy especializadas en diseño, otras en áreas contables. Siempre va a haber espacios y es más de tomarse el tiempo de ver qué es lo que están buscando o en qué se están especializando. Algo más, porque al momento de que yo entré a ver la página web para poder recomendarla a más personas, me di cuenta de que esta plataforma funciona como un intermediario, por así decirlo. Así que pueden haber vacantes de diferentes organismos de las Naciones Unidas. Em, Así es. No, es correcto, es cierto, es como algunas organizaciones suben como las vacantes donde desean tener voluntariados y cuando uno aplica una de estas vacantes, usualmente es la organización eh, que lo contacta a uno. Entonces, de hecho, también trae como las horas que va a durar el voluntariado por semana, entonces eso a uno lo ayuda a ver cuánto tiempo va a durar y, y no, realmente es estar revisando periódicamente porque salen vacantes todos los días. Es imposible revisar todos los días, pero digamos, yo le dedicaba un tiempo en mi semana para ver qué salía y qué vacantes pues se adaptaban a lo que yo podía ofrecer. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque así las personas pueden tener en mente que si a ellos les interesa es una de las cosas que pueden estar haciendo para poder estar al pendiente de las vacantes. Entonces, también para alguien que tal vez no sabe mucho acerca de la oportunidad, no sé si nos puedes decir más o menos el panorama de cómo se ve el camino de alguien desde el estar interesado a pasar por los diferentes filtros. ¿Cuál es el primer paso? Si se tiene que crear un perfil en la plataforma o cuáles son las reentrevistas, si solo es una, son varias o cómo es la línea de tiempo en eso. Bueno, yo estuve participando en dos procesos, uno para un voluntariado en línea y el otro que fue el voluntariado presencial aquí en las oficinas de Tegucigalpa. Y digamos, el voluntariado en línea en el que participé era para darle voz a un material promocional, era darle como poner la voz en inglés. Entonces, para este voluntariado, la organización hizo un grupo de WhatsApp y nos fue poniendo como diferentes desafíos eh, para ir viendo cómo era nuestra pronunciación. Entonces, ellos iban evaluando y a través de esos retos, ellos iban decidiendo quiénes pasaban a la siguiente ronda. Eso fue en el voluntariado online, que lo hicieron de esta manera. Y uno, es increíble, ahí participan personas de todos lados de Latinoamérica, algunos con más experiencia, otros más a nivel profesional. Entonces el nivel de competencia es un poquito alto. Pero así fue mi caso en ese proceso con voluntariado online. Como te digo, crearon un grupo como de WhatsApp y nos iban poniendo como desafíos. Cuando me tocó aplicar para el voluntariado ya presencial, el proceso fue diferente. Yo tenía ya mi perfil en el sistema y vi la vacante y apliqué. Y a las semanas me mandaron un correo diciéndome que probablemente pasaría a la ronda de entrevistas y me llamaron y tuve la entrevista y realmente eso fue todo. Fue más corto, fue más corto. Ok, entonces son diferentes oportunidades y hay diferentes páginas dependiendo la modalidad que quieren escoger. Sí, entonces con el primer link vos sos voluntaria directamente con el mero sistema de Naciones Unidas. Y con la segunda, como te comentaba, es con organizaciones que ¿cómo se puede decir? Se alinean con las Partnership. metas de las Naciones Unidas y pueden postular las vacantes para voluntarios. Ujú, correcto. Sí, excelente. Bueno, gracias. Yo creo que a veces las personas también les puede dar una tranquilidad mental. No sé si también más o menos nos cuentes cuánto fue el tiempo desde que aplicaste a más o menos cuando recibiste la respuesta final Del voluntariado presencial. presencial. Pues fue bastante rápido. Creo que apliqué en junio, inicio de junio,
y en julio ya, a finales de julio ya estaba empezando a trabajar con ellos. Fue rápido el proceso entonces. Sí, sí, fue rápido. En cuanto a lo que son los voluntariados presenciales, sí quería que tal vez habláramos un poquito de las diferentes modalidades. No podemos hablar acerca Ajá. de todo porque hay diferentes variantes, pero sí vi que, por ejemplo, hay diferentes tipos de puestos. Hay algunos que son especialistas nacionales, por ejemplo, si nosotros aplicamos esas vacantes como hondureñas, no pueden aplicar extranjeros. Y luego otras vacantes que son puestos para especialistas internacionales, para los cuales no podemos aplicar nosotros como locales, sino que solo pueden aplicar extranjeros. Entonces, a mí lo que me da la curiosidad con esto, y por eso te quería preguntar, que tal vez cuando escuchamos voluntariado pensamos, ok, solo van a ser 5 horas a la semana, pero ¿cuál es la diferencia tal vez de lo que tenemos en mente con un voluntariado externo a lo que son los UN Volunteers? ¿Cuánto tiempo más o menos le dedicas o va a variar dependiendo de cada plaza o si es a tiempo completo o cómo funciona? Bueno, con la experiencia que yo tuve con mi voluntariado, fue a tiempo completo, porque así creo que lo solicitaba la posición de voluntariado. Entonces, como mencionas, hay diferentes voluntariados. Hay voluntariado juvenil, que hay un límite de edad. Hay un tipo de voluntariado especialista, que hay que tener una edad mínima y es para personas con más experiencia. Y también están los internacionales, que uno se puede postular a cualquier parte del mundo. Y hay voluntariados internacionales donde solamente gente que es diferente del país anfitrión. Pero eso realmente creo que con respecto al tiempo, eso sale en la descripción. En mi caso era tiempo completo, pero me imagino que en otros proyectos pueda ser diferente. Sí, entonces creo que eso vuelve al mismo punto de la primera recomendación que dice de que se tomen el tiempo de revisar cada convocatoria. Creo que igual si las personas ya están acostumbradas a buscar las becas, va a ser lo mismo que con estas oportunidades porque puede ser que va a ser distinta por cada organismo o cada vacante va a tener lineamientos un poco diferentes. Sí, por supuesto. Sobre todo, depende, sí, del proyecto para el que se requiera. ¿Cuánto tiempo, ya hablando más de tu experiencia, cuánto tiempo estuviste como voluntaria? Estuve como voluntaria 11 meses, casi llegando al año. Wow, sí, fue bastante tiempo. Em, ¿El Sí, contrato de inicio era de 11 meses o se extendió debido a circunstancias durante tu voluntariado? el voluntariado inicialmente era por 3 meses, pero debido a la necesidad del proyecto, se fue extendiendo. Bueno, bueno tenerlo Entonces, en mente. sí, sí, como te digo, usualmente depende de la necesidad que tenga el proyecto y ahí dice el tiempo estimado. Algo más que te quería preguntar, pensando en personas que tal vez como yo no somos de la capital, yo creo que va a depender en cada país dónde está situado el voluntariado, ¿verdad? Nosotros aquí en Honduras, muchas de las oportunidades son basadas en Tegucigalpa. Entonces, ¿qué tanto recomendarías esto a una persona que tal vez no vive en la ciudad donde es el voluntariado? ¿Es una oportunidad que sí valdría la pena mudarte una porción de tu tiempo para poder estar involucrada en esto? Wow, esa es una buena pregunta e interesante. Em, Creo que en el proyecto donde yo estaba, habían personas que eran de otras ciudades. Y como ahora está la modalidad de trabajar desde casa, pues ellos lograban pues trabajar, trabajar. Es que depende del puesto, porque Sí. digamos, hay cosas como digamos de logística, de trabajo de campo, que sí requiere pues mudarse, pero hay otro trabajo que es más administrativo, más que se puede controlar más desde casa. Pero esa es una buena pregunta y realmente sí es algo que hay que tener en cuenta, más que todo en estos tiempos de pandemia. Sí, yo solo pensando que, bueno, nunca sabemos de qué ciudad están las personas basadas, si es algo que les consideraría mudarse, pero si lo mencionas tú, que es una experiencia que sí es a tiempo completo, por lo menos en tu caso, tal vez es lo que ellos pueden considerar al momento de tomar su decisión, no va a ser lo mismo hacer un voluntariado de 3 horas que si es uno
de una modalidad de tiempo completo, o es una oportunidad que de verdad les va a dar a ellos cierta experiencia. Sabemos, ¿verdad? No podemos obviar que sí, voluntariado es una gran experiencia para poder apoyar la comunidad, pero también es algo que les puede ayudar en su CV y a desarrollar ciertas experiencias que tal vez no han tenido en un trabajo formal. Entonces, para ti, tal vez hablando generales durante tu tiempo, tus 12 meses, ¿cuáles han sido algunas de las highlights, como decimos, los mejores momentos o cosas que tú crees que han agregado valor a tu experiencia? Bueno, yo nunca había trabajado con el sistema de Naciones Unidas y para mí aprender sobre los objetivos de desarrollo sostenible fue bien interesante y cómo tenían un impacto en los proyectos para el desarrollo de nuestro país de Honduras. Muchas veces vemos en las noticias que se están haciendo ciertos proyectos, pero no sabemos con el alcance que eso tiene, todo lo que conlleva. Entonces es bonito involucrarse porque uno puede aprender más de cómo estas organizaciones eh, trabajan por el desarrollo del país. Entonces fue bien interesante. Uno trabaja con profesionales de alto nivel que son súper amables, que te guían, que te dan consejos. Eh, Realmente a mí me ayudó bastante a madurar profesionalmente y el programa de voluntarios te capacita, te capacita, te da el acceso a que tengas capacitaciones en línea con las diferentes plataformas de Coursera, LinkedIn. eh, entonces, no te dejan solos. Sí, es muy Eh, agregado, es, sí, mucho valor agregado. sí, no te dejan solos, te dan cursos de inducción, porque cuando uno empieza le dan unos cursos de inducción sobre cómo funciona el sistema. Entonces, para mí fue una experiencia totalmente diferente y muy bonita. Cuando uno lee, la vacante siempre habla de quién es la entidad anfitriona, te dice la duración y te permite descargar la posición donde te habla todo, desde los detalles de la asignación con el contexto del proyecto, la descripción de las tareas, las cualificaciones y te dice las condiciones de servicio, que es muy importante. Lo que En- te quería preguntar también, en curiosidad, otra vez como tu experiencia aplicando, ¿qué creas tú tal vez en autorreflexión, la diferencia o algo que te ayudó más en tus dos diferentes oportunidades, ¿verdad? Una en la cual tal vez no terminaste con la vacante, pero en la segunda en la cual sí obtuviste la posición. ¿Crees que influyó el puesto y en sí qué tanta experiencia tenías con lo que ellos estaban pidiendo? O qué crees que fue diferente de tu parte al momento de estar aplicando que te pudo abrir esa oportunidad? Bueno, creo que fue las diferentes áreas, porque el voluntariado en línea era para grabar un video y la presencial era algo administrativo que era directamente relacionado con mi trabajo a nivel profesional. Entonces, siento que me pude defender mejor en la otra oportunidad porque tenía la experiencia, tenía todo el background, a diferencia de la oportunidad en línea que estaba compitiendo realmente con personas que eran traductoras a nivel profesional. Entonces, eso es un nivel más alto. Pero realmente sí, es una diferencia. Pero es lo bonito que el sistema, ya sea trabajando con otras organizaciones o con las diferentes oficinas de las Naciones Unidas, tienen diferentes oportunidades. O sea, desde grabar como poner tu voz para un video hasta trabajar, trabajar a niveles altos, a nivel administrativo. Entonces, eso es lo bonito, que hay diferentes oportunidades. No, usualmente la gente se decepciona porque dicen no tengo la experiencia, no tengo lo que piden, pero se puede empezar con algo pequeño. Y no sé, tal vez se pueda dar. Y también otra cosa es que cuando la gente ve la palabra voluntario, piensan que, ¿cómo podríamos decir esto? Que solo es dar su tiempo. Pero el sistema de voluntarios ONU, pues
le da a uno living allowance. Ujú. Manutención. Sí, esta manutención, la manutención realmente es algo que mucha gente no se da cuenta, pero siempre en la vacante, por ejemplo, te permite descargar un PDF y entonces en las condiciones de servicio, uno tiene que leer todo esto y en las condiciones de servicio te habla específicamente de esta parte de la manutención, que todo que va de mano con tu, con tu puesto. Entonces realmente es algo muy bueno. Qué bueno que lo mencionas porque algo que creo que me llamó la atención es que en sí el voluntariado no te ofrece un salario porque no sos un asalariado, pero sí lo ponen como lo que es manutención, que es apoyo financiero durante tu tiempo porque estás entregando tu tiempo y tus destrezas para poder apoyar el voluntariado, entonces eso es lo que te están también dando a cambio, además de lo que mencionaste del valor agregado de las capacitaciones y todo eso. Sí, definitivamente. Y como te digo, es algo bien bonito y es un mundo que muchas personas desconocen y, y yo insisto, lo importante es leer, informarse, porque todo eso está en la descripción que ellos te ponen, ellos ya te dan cuánto sería el estimado y te apoyan bastante con crecimiento profesional, con cursos y siempre hay una persona ahí que está para apoyarte. Eso es a nivel de voluntariados con el sistema de Naciones Unidas. Como te dije, con el sistema en línea, con organizaciones, pues nunca pude completar un proceso de voluntariado, entonces me imagino que varía de organización a organización. Sí, gracias por mencionarlo. Bueno, yo creo que tal vez para terminar, ¿qué le dirías a alguien que se ha decidido, sí, yo quiero tomar esta oportunidad, yo quiero aplicar? ¿Cuál sería, por ejemplo, los primeros pasos que tienen que dar para aprovecharlo? Creo que nos compartiste el link directamente. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ellos para poder empezar en el proceso? Para empezar en el proceso, yo les recomendaría a las personas que sigan las páginas eh, que tiene Voluntarios ONU, tanto en Facebook como en LinkedIn. Ahí pasan publicando bastante información, bastantes vacantes que tienen o bastantes videos sobre cómo funciona el voluntariado. Y también tienen una sección de entrevistas con voluntarios, Contagia la Alegría, creo que se llama. Entonces, ellos pasan promocionando y hablando sobre el programa. Y si les gusta, pues en Facebook pueden seguirlos y estar al tanto de cómo funciona. Y a nivel personal, creo que le diría a las personas que, eh, ¿cómo podría decir? Que investiguen más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se puede adaptar con la experiencia que ustedes ya tienen para que puedan saber mejor en qué áreas orientar esas aplicaciones. Sí, excelente. Y luego para las personas que tal vez ya están decididas, ok, yo voy a llenar mi solicitud, ¿verdad? Lo primero que se tiene que hacer para poder aplicar a cualquier posición es crear tu perfil en la página de UN Volunteers. ¿Alguna recomendación general? O sea, ¿solo es un formulario normal o hay algo que ellos tienen que poner atención al momento de llenar sus datos? Es un formulario normal donde te pide educación, experiencia. Creo que hay una parte donde dice del por qué uno le gustaría ser voluntario. Tal vez trabajar esa parte en cada asignación que uno aplique, porque no es lo mismo aplicar para un voluntariado en temas de educación que para aplicar en un voluntariado de emergencias. Entonces, cuidar cada aplicación. Pero la verdad es que el formulario es sencillo y estar pendiente del correo, porque ellos informan bastante vía correo. Ok, entonces en general las personas que siempre se mantengan activas, ¿verdad? Si quieren oportunidades, que estén pendientes porque van a estar compartiendo las cosas a través de LinkedIn y las redes sociales, que se animen a crear su perfil y tener en mente que lo estén adaptando a cada oportunidad, que inviertan tiempo en viendo las diferentes vacantes porque los lineamientos van a ser distintos. Creo que en especial para las personas como yo que no somos de la capital, ¿verdad? Ver si podemos hacerlo de manera remota, ver si tenemos que mudarnos y eso creo que es el primer filtro para poder aplicar
si nuestras destrezas o nuestro currículum se alinea a la oportunidad que está vigente. Y además de eso, también mencionaste que hay suficiente contenido que ellos compartan de recomendaciones al momento de conocer más cómo es el proceso, cómo es las Naciones Unidas, los voluntarios, para que ellos puedan considerar. ¿Algo más que tal vez quieras decir o que me hizo falta mencionar? No, me parece bien, creo que lo has resumido muy bien y lo importante es tener constancia, no rendirse. Probablemente las primeras oportunidades no lo consideren a uno, pero hay que seguirlo intentando y creo que vale la pena intentarlo. Bueno, gracias por tu tiempo, Helen. Gracias por compartir con nosotros lo que conoces y esperamos que más personas se puedan unir también para aplicar al voluntariado. Gracias.